Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablar un poco de una actividad que teníamos que desarrollar y a partir también hacer un video al respecto, que era de la cual hacer una simulación de clase pactada en una planificación. Entonces era con el tema de la conquista espiritual de Perú para un segundo año con unos 27 alumnos en una temporalidad de 80 minutos. Voy a contar más o menos un poco sobre cómo yo plasmé mi planificación. En cuanto a los objetivos, propuse dos objetivos, los cuales fue evaluar el impacto de la colonización en la región y la cultura indígena peruana y analizar el desarrollo, tanto contextual, en el que transcurrió dicha conquista. Eso dentro de lo que son los contenidos conceptuales, más que nada yo explayé ahí en que las características principales de la conquista, la ubicación en tiempo y espacio, lo específico y las causas y las consecuencias. Todo esto a partir de comenzar, digamos, a indagar de una manera más específica en el tema. Por eso está planteado esto dentro de los contenidos conceptuales. Por otro lado, dentro de los procedimentales, que es lo que yo voy a realizar durante la clase, lo que en este caso lo que van a realizar los alumnos durante la clase va a ser como abordaje una preguntas disparadoras, que vamos a verlo más adelante en los anexos, en el anexo. Con el desarrollo de la clase va a estar conjunto con una lectura comentada, digamos. Se va a proceder a hacer la lectura y luego la explicación del tema, bueno, por parte del docente y un debate entre los alumnos y como actividad principal y de cierre se podría decir también un juego de roles, que es un juego lúdico que también está en el anexo que lo voy a comentar más adelante. Por otra parte, ya sabemos que los contenidos actitudinales, como siempre, respeto por el profesor, la valoración por las actividades realizadas, y la participación áulica. Por otra parte, las estrategias que yo mencioné que voy a utilizar es las estrategias de lectura y de comprensión del texto, que es lo principal. A partir de la lectura y la comprensión del texto se va a realizar todo lo demás, que va a ser poder presentar el juego y que puedan participar todos y a la vez que vayan entendiendo el tema. A partir de la lectura comentada, además del debate entre la devolución entre alumno y profesor, yo me puedo dar cuenta ahí si los chicos entienden bien el tema, qué es lo que les falta, en qué andan flojos, entonces podemos hacer hincapié en eso justamente, qué es lo que le está costando. Aparte de eso, una actividad lúdica que es además para que eviten la dispersación, para que presten más atención y otra forma de conectar el tema también con ellos. Como recurso, bueno, la evaluación, va a ser una evaluación formativa. Y como recursos también voy a utilizar mapa, voy a utilizar, pizarra, marcador, lo básico, lo necesario. Y además voy a utilizar también tarjeta de sobre, que esta tiene que ver con la actividad lúdica que la vamos a ver más adelante. En el anexo 1 que yo había mencionado hoy anteriormente, que eran las preguntas disparadoras para abordaje, yo voy a utilizar una pregunta que es, la pregunta principal es ¿qué hubiera pasado si, haciendo alevosía a, por ejemplo, una de las preguntas que tengo son los españoles nunca hubieran llegado a América? ¿Qué hubiera pasado si los indígenas nunca le hubieran dado a los españoles el paso hacia su territorio? La idea con esta actividad de abordaje es que ellos vayan teniendo, aparte de contacto con el tema, una forma de analizar y de pensar de otra manera. Es para que ellos, en cambio, entren ya analizando y pensando de otra manera cómo ellos pueden darse cuenta y poner este tema, como por ejemplo otra de las preguntas se intercambiaban los roles. Los conquistadores fueran si se intercambiaban los roles y los conquistadores fueran los indígenas o viceversa. Es algo que a ellos les va a permitir tanto como pensar y darse cuenta en sí que hubiera pasado un mundo alternativo. La alternancia los hace proponer, bueno, como también para cambiar otro tipo de actividad y una actividad que hace que se enganchen. El anexo 2, que era el texto principal, el texto que vamos a hacer una lectura comentada al respecto, bueno, trata de, aquí también se adentra lo que es el contexto geográfico y temporal, que es lo principal, que lo hice en mi caso todo junto en un solo texto en vez de hacerlo separado, porque por ahí, al ser una clase de 80 minutos, se debe tener en cuenta que
No hay tanto tiempo para marcar, y en una clase de que haya alguna marcación cartográfica debe tener más de 80 minutos, porque si no es más que nada lo único que hacen. Ya nos han dicho varias veces los profesores que lo único que los entretiene toda la clase es marcando el mapa. Se da un contexto geográfico y temporal, tiempo-espacio, acompañado de un mapa en donde se va marcado la conquista. Además, ¿qué fue la conquista espiritual del Perú? Las principales características, las causas y las consecuencias. A partir de esta lectura, que la vamos a hacer entre todos, después se comenta un poco la situación, se explica el tema y qué impacto tuvo la conquista, la colonización, entre otras. Entonces, esto es lo que nos va a permitir dar pie más adelante a la actividad principal, que es una actividad de desarrollo, la cual se llama juego de roles. En este juego de roles, los estudiantes van a asumir los distintos papeles, se van a dividir en grupos. Esta es la idea, se van a dividir en distintos grupos. Por un lado, roles, digamos, de los conquistadores, y por otro lado, el de los conquistadores españoles, y por otro lado, los roles de los líderes indígenas, para tratar de explorar los eventos, qué sucedió. Todo esto, a partir de dividir el curso en dos grupos, se les entregará unas tarjetas a cada grupo, a los roles de los grupos, se les entregará a los personajes principales, se les entregará unas tarjetas impresas con el rol de cada uno, lo que debe decir y lo que debe tener en cuenta para llevar a cabo su personaje. Cada grupo contendrá aproximadamente unos 5 personajes principales. Dentro de los conquistadores españoles, por ejemplo, está Francisco Pizarro, que es el líder principal de la expedición española, Diego de Almagro, y por ejemplo, dentro de lo que son los líderes indígenas, está Huáscar, Atahualpa. Entonces esto se va a llevar a cabo para que ambos pudieran llevar a cabo el juego de roles. Se hace primero la preparación, se preparan los discursos, se dan cuenta qué personaje le toca a cada uno, cómo se hace, etc. Se hace la simulación y después se puede, sí o sí, llevar a cabo el juego. A partir de este juego de roles, lo que es importante, digamos, es que sepan a partir de este mismo juego que se analicen las decisiones tomadas por cada grupo. A partir de este análisis se va a saber el contexto en el que ellos están tratando, qué pasó, cómo se hizo, los tratos, la dependencia, la conquista, cómo se llevó a cabo, y es como que se encarnizan en el papel. Entonces es mucho más fácil, se podría decir, que para llevar adelante dicho proceso de un juego de roles. Además, luego de finalizado el juego, se les preguntará a los chicos qué les pareció, qué habría para cambiar la próxima vez, qué se podría agregar, qué se podría sacar, cómo les pareció el juego, si se entendió bien la temática, lo que se quiso hacer. Entonces es otra fomentación de análisis para llevar a cabo, y a partir de lo que es un juego, porque es un juego didáctico que se lleva a cabo. Me pareció una buena idea, una buena estrategia, un juego lúdico didáctico para que aprendan a explayarse, a aprender a debatir entre sus compañeros, a trabajar en equipo, entre otras cosas. Bueno, eso es básicamente mi planificación, que logré pactarla, aunque sí hay algunas cosas para mejorar, para cambiar, que nos ha dicho el profe al momento de corregir al momento de corregir mi planificación. Me ha dicho que haga algunos recortes, que agregue algunas cosas, pero en planos generales está bien, y es algo para pensarlo o para tenerlo en cuenta, sobre todo la actividad lúdica. Si bien se le podría agregar algunas cosas para hacer alguna diversidad de temas o alguna diversidad de juegos, entre otras cosas, pero es algo que también consume mucho tiempo de la clase. Es por eso que yo lo planteé como una actividad única, que ya sea el desenlace y el cierre, el desarrollo y el cierre de la clase, porque consume mucho tiempo, por lo menos unos 40 minutos aproximadamente, medio módulo, si no es más. Entonces se debe tener en cuenta todas estas cuestiones de tiempo a la hora de planificar, que van a hacer de que la clase sea exitosa o no.